siempre, explicar algunos objetivos para este curso, ¿no? Explicar el rol de la VLAN, explicar el rol de las trunking, configurar algunas VLAN en los switches, resolver problemas de configuración de software, hardware asociados a VLAN y en unas redes convergentes, unas redes switch y equipos switch. Bien. Ahora, un poco tocando los temas de la VLAN, tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Cómo puede la red acomodar necesidades compartidas de los departamentos separados? Ya que tenemos empresas que están distanciadas con muchos kilómetros o departamentos dentro de una empresa distanciadas por pisos. ¿Cómo repartimos dispositivos de RAD para que todas ellas estén enlazadas? ¿Cuán difícil sería realizar cambios en esa red? ¿Sería bueno agrupar a las personas con los recursos que utilizan sin tener que cambiar su ubicación geográfica? ¿Sería más fácil también administrar estos dispositivos dentro de una red con equipos enlazados unos con otros, ¿no? Ahora, en la gráfica vemos varios dispositivos armando redes en varios departamentos, en varios edificios. Entonces, la idea de configuración de una red con VLAN es configurar varias redes que vayan por el mismo tendido de cableado. Ahora, la visión general de la VLAN. Una VLAN permite que un administrador de red cree grupos de dispositivos conectados de manera lógica que actúan como si tuviesen su propia red independiente. Cuando se configura una VLAN se puede poner un nombre para describir la función principal de esos usuarios o de esa red. Mediante una VLAN se puede segmentar de manera lógica las redes conmutadas. Las VLAN pueden permitir al administrador de red implementar las políticas de acceso y seguridad de los grupos. Tenemos, por ejemplo, en un edificio un piso asignado a alumnos, un piso asignado a docentes, pero en una VLAN podemos usar un mismo cableado tendido y de forma lógica configurar varias VLANs. Una VLAN es una red independiente. Una VLAN permite que las PC del alumno y el docente estén separadas aunque compartan la misma infraestructura. Se le puede otorgar un nombre de VLAN para facilitar su identificación. Es muy importante colocar el nombre de la VLAN, porque así sabemos qué está realizando o quiénes ejercerían ciertas actividades. Una VLAN es una IP separada de manera lógica. Las VLANs permiten que las redes IP y sus redes múltiples existan en la misma red conmutada. Para que las computadoras se comuniquen en la misma VLAN, cada una debe tener una dirección IP y una máscara de red consistente para esa VLAN. En el switch deberán darse de alta las VLANs y cada puerto asignarse a la VLAN correspondiente. Vemos en la gráfica que se han creado varias VLANs dentro del switch. Todas las PC tienen direcciones de sus redes definidas, ¿no? Y en el switch tiene configurado una VLAN 30. Entonces es importante tener configurado las VLANs en los switch y saber qué switch vamos a usar, para qué propósito. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la VLAN? Sabemos que la productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el crecimiento y el éxito de un negocio. La implementación de la topología VLAN permite que una red pueda admitir de manera flexible metas comerciales. ¿Qué nos permite la VLAN? Nos permite un alto grado de seguridad para separar diferentes redes pero que van por el mismo camino. Nos permite reducción de costes, ya que no haremos doble tendido de cableado ni usaremos dobles dispositivos para implementar una área o una zona de personas que desarrollan diferentes actividades. Mejor rendimiento, claro que sí, porque a mejor de dispositivos, mejor rendimiento y mejor tráfico de paquetes. Mitigación de tormenta de broadcast. La división de una red en las VLAN reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de broadcast que nos puede echar a perder nuestra red. Mayor eficiencia en personal de TI. La VLAN facilita el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma VLAN. La administración y aplicaciones son proyectos más simples. Las VLANs agregan dispositivos de red a usuarios para admitir los requerimientos gráficos o comerciales. Mejoran las conexiones y mejoran el tráfico de redes entre todos los paquetes. Ahora, hay muchas ventajas de la VLAN. Tenemos el cuerpo de docentes separado por una VLAN, los estudiantes por otra VLAN, los invitados a otra VLAN, ¿no? Y estos VLANs en un switch se pueden
reflejar en otro grupo de switch que también administran los mismos usuarios, simplemente que estos equipos están distanciados uno del otro. ¿Qué nos permite este arreglo? Nos permite seguridad, nos permite reducción de costos, mejor rendimiento, ¿no? Mitigación de tormenta de broadcast, mayor eficiencia de personal de TI, administración de aplicación o proyecto más simple, ¿no? Etcétera. Nos da muchas mejoras. Ahora, presentación de las VLANs, ¿no? Tenemos algunas presentaciones de los switches, como estas se configuran dentro de los equipos, ¿no? Las operaciones, la administración por áreas, administración de departamentos, administración de, por ejemplo, recursos humanos, administración del área de IT, ¿no? Y diferentes áreas que se vayan sumando a nuestra solución de red. Ahora, los rangos de la ID de la VLAN. El acceso de la VLAN vista de un dividido desde un rango se utiliza redes pequeñas y medianas para negocios. Si se identifica mediante una ID las VLANs entre 1 y 1005. Los ID de 1002 a 1005 se reservan para VLANs Token Ring o FDDI. Los ID desde 1002 a 1005 se crean automáticamente y no pueden ser eliminados. El archivo VLAN DAT se encuentra en la memoria flash. El protocolo de enlace troncal BTP ayuda a gestionar las configuraciones de la VLAN entre los switches. Solo pueden asimilar VLAN en rango normal y las almacena en un archivo de configuración. La VLAN de rango extendido posibilita a los proveedores que amplíen la infraestructura de la cantidad por cliente sea mayor. Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes para necesitar los IDs de la VLAN de rango extendido. Se identifican mediante los IDs de la VLAN entre 1006 y 4094, ¿no? Y así admiten más dispositivos y se pueden sumar en el tiempo y ampliar la red. 255 VLAN configurables. El switch de Cisco Catalyst 2960 puede admitir hasta 255 VLANs de rango normal y extendido, a pesar de que el número configurado no afecta el rendimiento del hardware. Debido a que la red de una empresa puede necesitar un switch con muchos más puertos, Cisco ha desarrollado switches a nivel de empresa que pueden unir y apilar juntos para crear una sola unidad. Las características de VLANs son aquellas características que tienen que ser configuradas en el equipo para poder enviar los paquetes. Existe una VLAN nativa que está asignada al puerto troncal 802.1. El puerto de enlace 802.1 admite el tráfico que llega de muchas VLANs, como también el tráfico que no llega de una VLAN, ¿no? Este puerto coloca el tráfico etiquetado. Para nuestro fin, la VLAN nativa sirve como identificador común entre extremos opuestos del troncal. La optimización de una VLAN diferente en la VLAN 1 como VLAN nativa. En el gráfico vemos la configuración de las VLANs y un ordenamiento de un diagrama. Hoy en día existen fundamentalmente de manera de implementar las VLANs basada en puertos. Una VLAN basada en puertos se asocia con un puerto denominado acceso VLAN. VLAN de datos. Es una VLAN configurada para enviar solo tráfico de datos. Es una práctica común separada por el tráfico de voz y de administración de tráfico de datos. A veces a una VLAN de datos se le denomina VLAN usuario. VLAN predeterminada. Todos los puertos del switch se convierten en un miembro de la VLAN predeterminada. Luego el arranque del switch, esto admite cualquier dispositivo se conecte a cualquier puerto del switch para comunicarse entre otros dispositivos. La VLAN predeterminada para switch VLAN 1 tiene todas las características de cualquier VLAN. El tráfico de control de capa 2 como CDP y el tráfico de protocolo Spanning Tree se asocian siempre a VLAN 1. Es una optimización de seguridad al cambiar a VLAN predeterminada a una VLAN que no sea la VLAN 1. Esto implica configurar todos los puertos de switch para que se asocie a una VLAN. Los enlaces troncales de VLAN admiten la transmisión de tráfico de más de una VLAN. VLAN de administración. Es cualquier VLAN que se configura para acceder a las capacidades de administración de un switch.
La VLAN servirá como VLAN de administración si no se define proactivamente una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Se asigna una IP y una máscara de VLAN para la administración. Se puede manejar el HTTP, Telnet, SSH o SMTP, ¿no? Estos puntos tenemos que tenerlos en cuenta, ya que serán de mucho uso en la configuración de las redes o de los dispositivos en nuestra red, ¿no? Asignemos una IP, asignemos una máscara, asignemos VLANes o fines de troncal, asignemos un nombre para poder tener una administración correcta. También tenemos VLAN de voz. Se necesita VLAN separada para emitir voz IP. El tráfico voz IP requiere ancho de banda, prioridad en las transacciones, capacidad de ser enrutado y demora de menos de 150 milisegundos. Para cumplir con estos requerimientos se debe diseñar una red completa para que emita voz IP. Es muy importante. Un teléfono de Cisco es un switch. El teléfono IP de Cisco contiene un switch integrado de 3 puertos de 100 sobre 1000, 10 sobre 100. Como se muestra en la figura, los puertos proporcionan conexiones dedicadas para estos dispositivos. El puerto 1 conecta el switch de otro dispositivo de voz. El puerto 2 es una interfaz interna. El puerto 3 puerto de acceso, conecta la PC. Estos son algunos puertos que podemos usar dentro de un teléfono para poder ampliar nuestra red y optimizar los recursos. Tipo de tráfico de red. Debido a que una red tiene todas las características de la VLAN debe incorporar el mismo tráfico de red. La administración de tráfico de red. Muchos tipos diferentes de tráfico administra por red. Y el control pueden estar presentes en la red, tales como actualizaciones de Cisco, CDP, Simple Network Management Protocol. Telefonía IP. Los tipos de tráfico de telefonía IP son el tráfico de señalización y el tráfico de voz. El tráfico de señalización es responsable de la configuración de la llamada, el proceso y la desconexión a través de la red de extremo a extremo. El tráfico de voz de telefonía consiste en paquetes de datos con la conversación de voz. El tráfico de datos debe asociarse a una VLAN de datos diferente, VLAN 1, y el tráfico de voz se asocia a una VLAN de voz. La IP multicast. El tráfico IP multicast se envía desde la dirección de origen particular a un grupo multicast que se identifica mediante el único IP y un par de direcciones MAC. El tráfico multicast puede producir una gran cantidad de datos. Cuando la red debe emitir tráfico multicast, las VLANs deben configurarse para asegurar que el tráfico multicast se dirija solo a aquellos dispositivos de usuario que utilizan por servicios proporcionados como aplicaciones de audio. Los routers se deben configurar para asegurar que el tráfico multicast se envía a las áreas donde se solicita. Ahora, datos normales. El tráfico de datos normales se relaciona con el almacenamiento y creación de archivos, los servicios de impresión y acceso de la base de datos de correo electrónico y otras aplicaciones de red compartidas que son comunes para los usos comerciales. Las VLANs son una solución natural para este tipo de tráficos, ya que pueden segmentar a los usuarios en diferentes áreas y esto optimiza la infraestructura. La clase Scavenger. Este pretende que la clase Scavenger proporcione servicios de less than best effort bajo, ¿no?, en ciertas aplicaciones. Las aplicaciones que se asignan a esta clase contribuyendo a las organizaciones de la empresa están generalmente orientadas a su naturaleza. Puertos del switch. Los puertos del switch son interfaces de capa 2 únicamente asociados con un puerto físico. Los puertos de switch se utilizan para manejar interfaz física y los protocolos asociados a la capa 2. No manejan enrutamiento o puenteo. Los puertos de switch pretenden uno o más VLANs. Modos de puertos de switch VLAN. Cuando se configura una VLAN se debe asignar un número ID y se le puede dar un nombre.
El propósito de las implementaciones VLAN es asociar en criterio a los puertos con las VLANs particulares. Se configura el puerto para enviar una trama a una VLAN específica. El usuario puede configurar el puerto para que pertenezca a una VLAN mediante la asignación de un modo de membresía que especifique el tipo de tráfico que envía el puerto de las VLANs a las que puede permanecer. Se puede configurar un puerto para que admita estos tipos. Tenemos VLANs estáticas. Los puertos de un switch se asignan manualmente a las VLANs. Las VLANs estáticas se configuran por medio de utilización de CLI Cisco. Esto también se puede llevar a cabo con las aplicaciones de mediación GUI. Sin embargo, una característica conveniente de CLI es que se asigna una interfaz de VLANs que no existe. Un pequeño ejemplo de configuración es configure terminal, configurar la interfaz, que es interfaz fase terminal 018, indica el puerto. El switch por modo de accesos, que es modo de acceso, acceder al puerto. El switch de Access VLAN es el modo o las VLANs en las cuales se van a transmitir los paquetes. Los modos de puertos de VLANs. Tenemos también VLAN dinámica. Este modo no se utiliza ampliamente en las redes de producción. El beneficio llega cuando se traslada un host desde un puerto de switch a la red y un puerto sobre otro switch a la red. El switch se asigna en forma dinámica el puerto al nuevo VLAN para ese host. Normalmente no se usa en configuraciones dinámicas, pero siempre es bueno retocarlas y comentarlas. Bien, tenemos también los modos de puerto switch VLAN. El puerto para configurar una VLAN, que también es una de las pendientes que tenemos para poder demostrarles cómo configurar un puerto con voz video. Vemos ahí el ejemplo que indica las interfaces, el MLS, calidad de servicio, la VLAN de voz y el comando que indica el voice VLAN 150. Switch por voice VLAN 150, modo de acceso o modo access y modo VLAN 20 o access VLAN 20. Vamos a hacer de forma práctica. La red con VLAN. Cuando las VLAN se implementan en un switch, la transmisión de tráfico unicast, multicast y broadcast desde el host en una VLAN en particular se limitan a los dispositivos presentes en la VLAN. Red sin VLAN. El funcionamiento normal cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a todos los demás puertos. En la figura, toda la red está configurada en la misma subred. Como resultado, cuando la computadora del cuerpo docente PC1 envía una trama de broadcast al switch 2, envía el broadcast a todos sus puertos. Vemos aquí una configuración de una pequeña red usando broadcast, cómo se comunican, cómo envían la información. El PC1 desea comunicarse a PC4, pero PC1 y PC4 se encuentran en el VLAN 10. El proceso se realiza como sigue. PC1 envía una trama de petición ARP a switch 2. Los switch 2 y 3 envían una trama de petición ARP a todos los puertos de la VLAN 10. El switch 3 envía la petición ARP a puerto 11 de la PC4 y la VLAN 10. Los switches en la red envían una trama de respuesta ARP unicast a todos los puertos configurados en la VLAN 10. Y la PC1 recibe la respuesta que contiene la dirección MAC PC4. PC1 ya tiene dirección MAC destino a PC4 y utiliza para crear una trama unicast con la dirección MAC. Es una forma de comunicarse entre los switches. Entonces, según el gráfico, vemos PC1 de VLAN 10 desea comunicarse a PC5 de VLAN 20. El proceso se realiza como sigue. Paso 1. PC1 envía una trama de petición ARP para la dirección MAC del gateway predeterminado en R1.
R1 responde con una trama de respuesta desde la interfaz configurada por la VLAN 2. Todos los switches envían la trama de respuesta ARP y la PC1 recibe la respuesta ARP, que es la aquí, ¿no? PC1 entonces una trama de Ethernet con la dirección MAC que tuve predeterminado, la trama es enviada a S2, ¿no? Y el S1 y hacia R1. R1 envía una trama de petición ARP en la VLAN 20 para determinar la dirección MAC. PC5, los switches S1, S2, S3 admiten la trama de repetición ARP y los puertos configurados en la VLAN 20 de PC5 son VLAN 20, recibe la trama de peticiones. En el paso 5, la PC5, ¿no? En la VLAN 20 envía una trama de respuesta ARP al switch 3 y los switch 3 y 1 envían una trama de respuesta al router 1 con las MAC de direcciones. Bueno, estos pasos se hacen de forma lógica en milésimas de segundo y nos sirve para hallar el puerto de destino o la dirección destino, la dirección final. El control de dominios de broadcast y la VLAN de reenvío en capa 3. Es útil una breve descripción de tecnología de interfaz de switch SB1 que permite al switch capa 3 rotar transmisiones de LAN. Los switches transmiten información en nivel 3, en capa 3 y capa 2 a sus semejantes para enviar información. Un switch de capa 3 tiene la capacidad de enrutar transmisiones entre las VLANs. El procedimiento es el mismo que en la comunicación entre las VLAN, utilizando el router receptor, las SB1, que actúan como las interfaces del router para enrutar los datos entre las VLANs. SB1 para VLAN 10 y SB1 para VLAN 20. ¿No? Tenemos ahí un equipo el cual también es usado en algunas configuraciones LAN. Creación de una VLAN. Existen dos modos diferentes para configurar una VLAN en un switch: modo de configuración de base de datos y modo de configuración global. A pesar de que la documentación de Cisco menciona el modo de configuración de base de datos VLAN, se elimina a favor del modo de configuración global. Cuando configura la VLAN de rango normal, los detalles de las configuraciones se almacenan automáticamente en la memoria flash, ¿no? Como vemos, algunos ejemplos de configurar la VLAN. Empezamos con el config terminal, ingresamos VLAN, el nombre o el ID, el nombre de la red y terminamos la configuración, ¿no? Un pequeño gráfico de cómo se configuran las VLAN. Cuando le ingresamos en el switch un show VLAN brief, podemos ver en la parte inferior la VLAN es el nombre y el estado y los puertos, ¿no? Gracias a esto podemos ver qué nombre de VLAN tiene cada uno, qué tipo de VLAN es y qué tiene asignado en cada uno de los puertos. Ahora, en la asignación de puertos, sabemos que nosotros podemos asignar puertos a las ciertas VLANs, ¿no? Porque no se pueden asignar VLANs a los puertos. Si tenemos configurados un puerto, ¿no? Y ese puerto queremos que pertenezca a una VLAN, entonces en el puerto haremos la configuración para que pertenezca a una VLAN específica, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el gráfico en la parte superior, vemos cómo en el switch S2 o S1, en S1 estamos configurando la VLAN. ¿Cómo se inicia? Bien, entramos a modo configuración global con configure terminal, llamamos al puerto interfase 18, configuramos el switch modo de acceso y lo agregamos a una VLAN 20, y con eso terminamos la configuración, ¿no? Y ya en VLAN 20, ¿no? VLAN 20 aparece alumno, que es Students activo, y puerto 18, el que está aquí. También lo vamos a hacer de forma práctica para que ustedes puedan visualizar cómo se configura un puerto a una VLAN. Y una forma de verificar la configuración de VLAN. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, los comandos show, que son comandos muy utilizados para la certificación de secciones vienen a cada rato. Show IP interface brief, show running config, show running status config, etc. Comandos para utilizar en la verificación de asignación de puertos. Show VLAN name student solamente verifica y enseña la VLAN student, ¿no?
nos dicen que VLAN está en la 20, el nombre, el estado y el puerto. Nos da todos estos tipos de datos. Reasignación de un puerto en la VLAN 1, ¿no? ¿Cómo reasignamos? Igual con configuración global, interfase, y le decimos no switch port access, ¿no? Para denegar la configuración anterior e ingresar la nueva configuración. Luego que ingresamos a la interfaz 18, puerto 18, ingresamos el comando no switch port access VLAN, terminamos y damos show VLAN, en el cual esto de aquí ya no se va a mostrar, ya no está asignado al puerto 18 como en el slide anterior, pero sí aparece el nombre. También podemos borrar el nombre para no causar confusión o para reutilizar en otros puertos. Verificación de la interfase, ¿no? Con el show interfase VLAN 20 nos da el estado del puerto, la configuración, las tramas, la cancelación, el query, los tiempos recibidos, los tiempos enviados, tiempo de respuesta. La verificación de una interfase switch, show interfase puerto 18, nos muestra el nombre, que no tiene un nombre específico, pero tiene el nombre del puerto, que es 18, el estado del switch port, que está arriba, el modo de administración, que es estático, el modo operacional, que está abajo, qué tipo de troncal tiene un Q, las VLANs, ¿no? Y algunas informaciones que nos pueden servir a detalle de la VLAN creada o asignada. Reasignación de VLAN por otro puerto. Un puerto de acceso estático solo puede tener una VLAN. Cuando asignan un puerto de acceso estático a una VLAN existente, la VLAN se elimina automáticamente del puerto. Por ejemplo, configure terminal, interfase 11, switch por modo de acceso, switch por access VLAN 20. Terminas, show VLAN brief, studying, ahora está en el puerto 11, ya no el 18. Bien, entonces la administración de la VLAN, eliminación de la VLAN, el uso del comando configuración global no VLAN ID, comando para ver la VLAN, show VLAN brief, alternativo de archivo completo VLAN, puede eliminarse el comando delay flash. Después de que el switch se haya vuelto a cargar, las VLANs configuradas previamente ya no estarán presentes. Antes de eliminar la VLAN, asegúrese de reaccionar primero todos los puertos miembros a todos los puertos que no se han movido. Show VLAN brief, se muestra todos los puertos en el switch, ¿no? Acá tenemos una forma de cómo configurar un switch, ¿no? Utilizamos los siguientes pasos: crear la VLANs, asignar puertos del switch, verificar la configuración de VLANs, activar el enlace troncal, verificar la configuración del enlace global. Bien, esta es la parte teórica de configuración de switch. Ahora vamos a entrar a la parte de configuración de VLANs en el switch, a la parte práctica. Hasta aquí la parte teórica los dejo y continúen viendo los tutoriales de nuestro canal Inside Tech Perú. Listo, chao.